En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos por la salud de María de la Luz Loa, María Gloria Mendoza, María Eugenia Dalida Cuadros. Yo confieso que ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Dios Padre, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. ¿Todos? Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo elegido por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida al Señor de aquellos que le temen y que en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por el Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven,
Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y incontables como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparadas una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto a Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Se nos habla de la importancia de la fe, pero habemos muchos católicos negligentes, muchos cristianos con ignorancia supina, la ignorancia que se puede superar con el conocimiento. Allá en la Loma, por ejemplo, tenían ahí agua de San Ignacio, agua de San Judas y agua de San Antonio. Y arriba estaba una bruja, y entonces a las solteras les decía: báñate con las 3 aguas benditas y ya sabes, ¿no? Y vas a encontrar, pero hazlo con mucha fe. Allá en San Martín, una vez que bendije velas, la señora empezó a limpiar al niño, ¿no? Con la veladora. Sí, ¿qué estás haciendo? Lo estoy limpiando.
y lo estoy haciendo con fe. Apenas he tenido unos casos, casi siempre la gente queda influenciada del maligno por maleficios. Y entonces me estaba contando el Señor que había encontrado en la ropa interior de su esposa su foto envuelta como si fuera un dulce con hojas secas y flores secas. Entonces es una amarre, ¿no? Y luego me dijo que una vez se picó con un alfiler porque le metió en la almohada otro conjuro, ¿no? Otro amarre. Y entonces le decía él, oye, ¿por qué haces eso? Es bueno, es magia blanca. Eso, y siempre te dicen, hazlo con fe. ¿Pero a qué se están refiriendo? No es a la fe que nosotros recibimos de Dios, porque hay una fe natural. Solo la panza al Buda y tendrás prosperidad, ¿no? O pon una corona de ajos ahí en tu tienda y tendrás dinero. Todos son actos de superstición. Sí participa la fe, pero se llama natural. Esa fe es la que tú usas si te subes a un micro y tú confías que el chofer sabe manejar, ¿no? O vas al doctor y crees que el doctor es doctor. Ahí estás ejerciendo la fe, es credulidad, pero es natural. No tiene nada que ver con lo que habla hoy la carta a los Hebreos, que dice que la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Esta es una fe sobrenatural, infundida en ti el día de tu bautismo. Y hoy Jesús nos habla de mantener la túnica y la lámpara encendida. Está hablando de la gracia santificante, de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad que se te regalaron el día de tu bautismo. Por eso no es lo mismo la fe que ejercemos nosotros, los bautizados, que la fe de una neopagana, ¿no? Que hace brujería y dice, hazlo con fe. Pues no, eso no es fe, eso es un acto de superstición. La superstición es un acto de irreligión, porque desvía el culto a Dios y se lo pones en una cosa, ¿no? En la vela, en los limones, ¿no? Llévate 2 limones para las malas vibras. O en tu casa hay malas vibras, malas energías, pon los espejos encontrados para que reboten. O pon una millonaria debajo del lavabo para que tengas dinero. Todo eso es superstición y todo eso no forma parte de la revelación cristiana. Nosotros creemos en Cristo y le creemos a Cristo, no en el huevo, no en la ruda, no en el amarre, no en las cosas que hacen estas personas que en realidad caminan al infierno y no a la gloria divina. ¿Por qué Dios te regaló la fe? Pues porque estamos viendo que con tu fe natural eres incapaz de poder creer en Dios y de creerle en Dios. Y de tal manera te la dio que no tienes ningún pretexto para no creerle a Cristo y creer en Cristo. Es creer en Cristo y creerle a Cristo. Si nosotros no somos capaces de dejar que Dios actúe en nuestra vida, dejando que Dios sea Dios, entonces vamos a ir hacia la fe natural. Y la fe natural pues no te abre el horizonte a la trascendencia ni a la vida sobrenatural que recibes en la Sagrada Comunión. Aquí es una intervención de Dios en tu historia para mejorarla, si estás perdido para convertirte, si estás santificándote para hacer crecer la gracia santificante, pero es de orden sobrenatural. Por eso Dios ya te puso la fe, ahora tú la tienes que cuidar y la tienes que hacer crecer. De hecho, eso es lo que tú recibes cuando eres papá y padrino y se te entrega la vela. Recibe la luz de Cristo. Porque es la fe que Dios ha encendido en tu corazón. Tú tienes que luchar para que no se te apague. Entonces, ¿qué debes de vigilar? Eso, que no te la arrebate el diablo con las supersticiones. Pero a la gente le da mismo venir a misa o ir allá con el chamán o con el babaló o con cualquiera que sea asociado al maligno, ¿no? Porque el maligno quiere quitarte esta fe sobrenatural o quiere apagarla. ¿Para qué? Para que él pueda hacer falsos milagros. Una señora que ya le había hecho como 4 veces liberación y le dije,
¿Usted practica superstición? Sí, me paso el huevo y le paso a mi hijo. No lo vuelva a hacer porque eso es brujería, es un acto de superstición. No te une a la divinidad, sino al demonio. Y entonces toda una semana me estuvo siguiendo detrás de mí, ¿no? Y llegaba a misa y, oiga, ¿me puede confesar? No, pues si te acabo de confesar. Y al otro día, no, te acabo de confesar. No, es que hice algo muy malo. Bueno, a ver, al quinto día. Es que le pasé el huevo a mi hijo en la cabeza. ¿Y por qué? Porque le dolía. ¿Y por qué no llevaste al doctor, le diste un paracetamol? ¿Por qué tienes que hacer esas cosas que sabes que están mal, que te desvían de tu fe, de tu religión y que te sumergen en la oscuridad, en las tinieblas del error? Y es que mi hijo me insistía. ¿Ya ven cómo tan fácil uno va a caer? Entonces esta señora que tenía el amarre, ¿cómo puedes vivir con esta señora que te hace el amarre, no? Pues el amarre es para tenerte a fuerza. Y entonces yo le comentaba que por qué permitía eso, ¿no? Que eso era malo. Y luego me empezó a contar cuál es el dinamismo, que es una celópata, ¿no? Para ella su esposo lo engaña con todas. Y entonces está enojada, lo ofende él, ofende a sus hijas, tiene muchos años sin estar con su esposa porque ella cree que lo engaña y entonces como lo engaña lo castiga y entonces está enojada y insulta a sus hijas. Ven todo el dinamismo. Bueno, pues si estás casado con un infiel, ¿qué haces con él? ¿Por qué no te separas? Ah, no, tiene que ir a hacer la magia blanca. No tiene nada de malo. ¿Cómo no va a tener nada de malo? A ver, ven. Ella le dice la liberación. Pobre, estuvo temblando ahí toda la liberación, no él, sino el demonio que había invocado a su mujer para que mantenerlo ahí unido a ella. Eso se llama, por eso se llama mala arte, ¿no? O sea, fuerza. ¿Y a fuerza qué consigues? Una persona que pusieron un chisme en Facebook y entonces difamando a su hija y la muchacha se enojó y sus hermanas también. Y luego le contestaba y luego le ponían más chismes, ¿no? Y como en un pueblo, pues todos ahí la veían caminando y murmuraban. Y se sentían ellos tan mal. Vamos a ver quién es el que está haciendo esto. Y ahí van con la bruja del pueblo. Era una santera. Sí te digo quién es, pero ¿a cambio de qué? Entonces ellos como sintieron medio miedo y se retractaron. Pero son prácticas comunes y corrientes entre nosotros los católicos. No es lo mismo. Eso es en contra del primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y solamente le darás culto. No al ajo, no a la cera, no al huevo, no al Buda, no al cristal. No, eso es superstición. Y no hay ningún ejercicio de fe sobrenatural ahí, sino es un ejercicio de fe natural, ¿no? Y luego pues se meten con la otra hermana, ¿no? Y entonces el yerno se enoja. Oh, estas me las van a pagar. Voy a saber quién es. Ahí va, ¿no? ¿Y a quién ofreces? Y luego, a los 3 días, su cuñada le entra una crisis, ¿no? Trance, como si fuera un ataque epiléptico. Y entonces la traen precisamente por eso. Pues era casi una posesión. Primero me cuenta una hermana que también fue afectada, que ella estaba acostada y se le encimó una sombra negra y la estaba ahorcando y le decía, te suelto si me ofreces algo. Así es siempre, ¿a cambio de qué? Y entonces, quién sabe qué habrá hecho la muchacha, y de tal manera que su hermana también resultó afectada. Pues no soltó esta y se agarró a la hermana por el yerno que ofreció a la hermana. O sea, ¿qué clase de gente es esta con la que convives? Y luego, cuando le hago la oración de liberación un domingo, después de esta misa, la hermana a kilómetros de distancia estaba sintiendo lo mismo que sentía ella, porque estaba enlazado ese ofrecimiento, ¿no? Y después en la noche entra en crisis y me hablan y me dicen, ¿lo puedo llevar ahorita? No, mañana. Y entonces ya la traen, ¿no? Pero era casi una posesión demoníaca. Entonces le empezamos a ungir, y siempre hay bultos donde se manifiesta el mal que te hicieron. Vamos
consagrándolos con la Santa Cruz y el aceite exorcizado, y se va corriendo. O sea, va brincando el bulto ese, ¿no? Y hasta las costillas se le botan así por dentro, como si corriera, como si fuera una alfombra donde pasa algo por ahí abajo, ¿no? Ahora lo estamos viendo, estamos casi una hora haciendo la oración, está el papá y la mamá viendo. Y no hace mucho me vienen, eso fue hace un año, y no hace mucho me vuelve a venir. Ya sé que me dijo que no, pero pues yo creo que a mi hijo lo embrujó la mujer con la que está. ¿Por qué? Porque no viene a vernos. Pues yo le dije a mi nuera, tú eres hija mía, pues ¿cómo vas a decir Señor? Dime papá o dime suegro. Pues claro que a la muchacha no le gusta eso, ¿no? ¿Y por qué no va a verlo su hijo? Porque prefiere estar con su mujer. ¿Qué tiene de raro eso, no? Entonces van y consultan a esta mentirosa y les dice que lo tienen entoloachado, ¿no? Le digo toloache, ¿no? Y ya me empieza a contar, le digo, a ver, ¿cómo reacciona tu hijo? ¿Qué hace tu hijo? No, ya me dijo que discutió, ya me dijo que esto, ya me dijo que esto. Entonces no está entoloachado, pues el que tiene toloache es como un zombie, ¿no? Y este sí reacciona y se pelea y reclama. ¿De dónde te viene a ti esa idea de que tu hijo está amarrado? Solo porque no lo iba a ver, porque prefiere estar con su mujer. Pues no cumplen ni un año de estar juntos y ya tienen un bebé. ¿Y cómo quiere el papá que su hijo esté como si fuera un soltero? Pero son las ideas de la gente que los encaminan a la superstición. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Pues se trata de jugar contigo, son juegos psicológicos, como el maligno no puede entrar a las potencias del alma, entran a través de tus sentidos, de la imaginación, de la fantasía, de los sueños, y tú le vas dando acceso. Entonces, si ve lo que pasó con sus hijas, ¿por qué va otra vez por lo de su hijo? Es cosa que uno no puede llegar a entender, porque no está dejando actuar la fe sobrenatural que recibió en el bautismo, fe teologal, y se mueve simplemente por la fe natural, pero esa no te da la salvación. Esa te puede alejar de Dios y te puede mantener lejos de Dios. Entonces, rece esta oración con fe. Santa Rita bendita, y le meten un alfiler en la cabeza, ¿no? Que siempre piense en mí. Santa Rita bendita, que siempre me ame a mí, y le meten uno acá, ¿no? Que solo se mueva por mí y le meten uno en las piernas, ¿no? ¿Qué es eso? Es un acto malvado. ¿Y cómo puede vivir la gente con gente así tan traidora, tan entregada al demonio y no a su Dios, por quien debe de vivir y debe de alabar, ¿no? A quien debe de adorar. Y entonces ustedes ya ven cómo la gente que no va creciendo en su fe sobrenatural se estanca en su fe natural. Les da lo mismo venir aquí que ir con los brujos que aquí hay así para aventar para arriba, ¿no? Y no saben cuánta gente ha sido afectada de los que viven aquí, que han venido aquí, que han recibido de Cristo la libertad. ¿Por qué tienen esa tendencia a hacer eso? Y son bautizados. La otra vez bauticé a un niño y sus papás eran santeros y todos con sus eleques y sus... Pues cómo no está el niño llorando todo el bautismo así, y el demonio ahí está y está chillando el demonio, ¿por qué me traen aquí, no? Así viven en esa ambigüedad. Pues no, la santería es espiritismo, el espiritismo está prohibido por Dios desde hace 30 siglos. Hacen sacrificios animales, te ofrecen a demonios. Los más aferrados que yo he visto son los de la santería. Y entonces, ¿qué necesidad hay de que tú parezcas eso cuando tú tienes a Jesucristo de tu parte y Jesucristo te ha mostrado el amor que te tiene porque dio la vida en la cruz para que tú tuvieras vida y vida en abundancia? Por eso no hay que confundirse y no hay que decir la fe como si fuera una palabra en la que tú estuvieras mencionando lo que te regaló Dios. Entonces la fe natural es la que ejercen muchas personas y se alejan de Cristo. Y se van alejando y se van alejando.
Entonces, ¿cómo vas a tener la salvación? ¿Cómo vas a tener paz? ¿Cómo vas a tener armonía? ¿Cómo vas a tener orden? ¿Cómo vas a ser atractivo o atractiva, no? Entonces yo le decía al Señor, oye, ¿por qué vives con esta señora que es traidora, que magia blanca? Es lo mismo. No existe nada de la magia que sea bueno, puesto que es un pacto con el demonio, ¿no? Implícito, intrínseco, por el acto de superstición que ejerce el que lo consulta y el que dice que hace el favor. Es malo, porque viola el primer mandamiento. Luego entonces, ¿dónde crees que de los males vas a sacar bienes tú como un ser humano? Si todo el bien viene de Dios, toda bendición viene de Dios. Fuiste creado por Dios, Dios te dio la fe, la esperanza y la caridad. Y si vemos la definición de Hebreos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Eso es la fe, y la fe es lo que nos une a Dios en la tierra. Por eso necesitamos hacer crecer la gracia santificante y las virtudes teologales, y eso solamente se consigue con la práctica de una vida sacramental asidua. ¿Saben cuántos vienen a misa entre semana? 8 personas, a veces 10 personas, y todos los demás pues olvidaron que existe Dios, ¿no? Olvidaron la pasión de Cristo, olvidaron la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, y se mueven solamente en lo natural. No tengo trabajo, voy a que me quiten esta salvación, ¿no? No tengo compañía y quiero tenerla, pues voy a que me consigan una mujer o un hombre. ¿Por qué de esa manera? ¿Y por qué no a través de tus talentos, de tu carisma, de tus facultades? ¿Por qué tiene que ser siempre a la mala? Entonces lo peor de todo esto es la traición que uno le hace a Dios. Por eso se llama fornicación. El pecado de fornicación tiene ahora una implicación casi puramente sexual, pero en el origen no era así, sino era traición a Dios a través de la práctica de hechicería, brujería, espiritismo y todo lo que hacían los paganos y los judíos que se volvían al paganismo. Es una traición a Dios y es violar el primer mandamiento. ¿A quién tienes en tu corazón? ¿A quién sirves? Por lo tanto, tú tienes que remontar esa fe natural y confiar en la fe sobrenatural que Jesús ya puso en tu corazón el día de tu bautismo. Entonces, si vienes a misa y comulgas, va creciendo la fe sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque Dios te va elevando, Dios te va dando más claridad acerca de tu valor y de tu misión y de tu vocación. Así que todo es claro ahí, a contacto con Cristo. Pero sin Cristo todo es oscuridad, todo es tinieblas, ¿no? Así es que eso de que báñate con las 3 aguas benditas y azares, pero hazlo con fe. ¿A qué se refiere? No se refiere a esto. O pásate el huevo con fe. No se refiere a la fe que nosotros recibimos de Dios, sino a una fe natural, que va en contra de la fe sobrenatural. Entonces tú no debes de creer en hombres. ¿No dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre? ¿Y no dice Jeremías, no hay nada más voluble que el corazón de un hombre? Así es que nosotros tenemos a Dios como recurso, como remedio a todo mal. Jesucristo para eso vino, dice la carta a los Hebreos, Jesucristo se manifestó para deshacer la obra del diablo. ¿Y qué quiere Él de ti? Quitarte la fe sobrenatural y meterte en la fe natural. Como esta señora, ¿no? Es que solamente así se le quita el dolor de cabeza. Pues ya está siendo manipulada, ¿no? Ahora, ¿por qué no la hace Él y por qué te pide a ti, no? Pues porque el demonio quiere tu fe, no la de tu hijo. El de tu hijo ya no tiene, ¿no? Borracho, drogadicto. Entonces nosotros tenemos siempre la asistencia divina y es sobrenatural, está por encima de nosotros. En esta Eucaristía nosotros presentamos pan y vino y en la consagración se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque te sepa pan, ya no es pan, es el cuerpo glorioso de Cristo. Y como Él está por encima de todos, pues te elevas con Él.
porque te llenas de Dios. Y como dice San Juan de la Cruz, el alma unida a Dios, el demonio le teme como al mismo Dios. Y siempre está este recurso de llevarte por caminos de superstición que son de ruina y que son de oscuridad y de tinieblas. Entonces no le creas a estas gentes que tienen disque aparentes dones y que no se los da Dios. Los dones que te da Dios son la fe, la esperanza y la caridad, la gracia santificante que borra el pecado original, te hace ser hijo de Dios y heredero de la gloria. Así es que tú no creas esas cosas que te dicen, ¿no? De que hazlo con fe y rézale a Santa Rita bendita, ¿no? ¿Por qué hace esa oración este señor? Pues para tener a su mujer aquí, ¿no? Según él, ¿no? Pero pues ¿cómo vas a tener una persona que si te está traicionando y está traicionando a Dios? No se puede. Es traidora, es fornicadora. Entonces, con tu pelo, con tus fluidos, con tu ropa, con tu foto, con cualquier cosa hacen porquería y media. Entonces, ¿cómo crees que esa persona es digna de confianza? No lo es. Y no deberías de estar con una persona así, porque te va a alejar de Cristo, te va a alejar de la iglesia y te va a sumergir en las tinieblas del error. Y por eso la gente está desorientada, porque dicen, ay, es que tienen santitos, tienen a la Virgen, sí, pero los escupen en la noche, les mientan la madre. Cuando hacemos oración de liberación, empiezan, ay, me está quemando la pulserita, me está quemando, ¿quién te la dio? Me la dio el brujo. ¿Y ya sabes lo que le hizo antes de dártela? Porque el que están pidiendo que te proteja es al malo, no a Cristo. Entonces le mientan a la madre, le dicen de grosería, lo escupen, lo pisotean. Es decir, lo profanan. Y luego tú lo traes. Entonces, una medalla, un escapulario te lo tiene que dar un sacerdote. Ahora, para eso está la iglesia, no la casa de una señora que tiene a la Virgen y que tiene a Cristo y quién sabe qué, y por eso confías tú en ella. Como una vez aquí en el Mirador estaba un templo espiritista, nos fue a ver una señora que era la que daba la cátedra y le habían diagnosticado cáncer. Entonces me fue a ver para que la liberara, ¿no? Le digo, pero tú me acabas de decir que has curado a muchos, ¿no? Porque tú eres la medium. Dice, sí, pero con esto no puedo y necesito que usted me haga oración de liberación. ¿Y has cobrado por lo que has hecho? Bueno, pues sí, pues de algo tengo que vivir. ¿Y sabes qué era su templo? Una vulcanizadora. O sea, ¿cómo entras a una vulcanizadora? Ahí vas a parchar llantas, no vas a que te digan tu futuro, te digan o te regañen porque te estás portando mal, ¿no? Porque de repente dice que entra la mamá, tu mamá o tu papá y te empieza a regañar, ¿no? Que ya murieron, ¿no? ¿Ya vieron esa de La sombra del amor cuando está la negrita Whoopi Goldberg, ¿no? Y le dice, ya te pintaste el pelo. Entonces, ese tipo de cosas es superstición. Entonces tú dices que puedes curar, ¿por qué no te curas a ti? Si el único que cura es Dios. Entonces no confundas un cuchitril con un templo, a un cura con un loco de estos, ¿no? No somos iguales. Nosotros, queridos hermanos, tenemos una formación filosófica en ciencias humanas, en teología. ¿Y ellos qué formación tienen? Pues la de engañarte. Tienen una habilidad, la de engañarte. ¿Y tú les crees? Una señora va y me dice que si le puede hacer una liberación porque tiene un muerto, que le dijeron que venía cargando un muerto y no sé qué tanto. ¿Y quién te dijo? Pues una santera de Valle Dorado. Bueno, ¿y por qué no te quitó ella el muerto? Es que me cobra 30,000 pesos. O sea, ¿y entonces vienes conmigo porque yo no te voy a cobrar nada? Pues si tú no crees en Cristo, ¿tú crees que se va a ir aquel? De aquí te vas a ir con 10 más, ¿no? ¿Por qué? Porque dudas de Cristo. Jesucristo te dio la fe. Y por eso dice la carta a los hebreos, es la forma de poseer. Ve lo que hizo Abraham. Salió de Canaán
con sus ganados, con su familia. Ve al país que yo te indicaré. ¿Sabía dónde? No. Lo tenía que descubrir día a día y él creyó. ¿A dónde lo conducía Dios? Y te daré una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas, ¿no? Y luego tiene a su primer hijo y le dijo, dámelo, ofrécemelo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, Señor? Tú dijiste que voy a tener muchos hijos y el único que me has dado, ¿quieres que te lo dé? Pero creyó. ¿Por qué? ¿Por qué Dios iba a darle una lección al pueblo? No quiero que sacrifiquen humanos. Porque eso hacían alrededor del pueblo de Israel, que iba a empezar a formarse. Y luego es la prefiguración de la entrega de Cristo. El Padre sí ofrece a Jesús. A Abraham no, porque Dios le da el animal, ¿no? Que sustituye a Isaac. Pero ahí hay mucha enseñanza para que ustedes aprendan que la fe es así. La fe es unirte a Dios y dejarte conducir por Dios, y por eso debes de confiar en Él y de confesar todo lo bueno que ha hecho a lo largo de tu vida. Confesar que Él ha estado contigo en los peligros, en las tentaciones, en las pruebas. Por eso confesamos, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es la confesión. Por eso creo en ti, porque eres Creador, ¿no? Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres Dios también, tú Jesucristo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que habló por los profetas. Creo eso, es la confesión de mi fe. Y de tal manera la fe va creciendo que uno llega a la convicción. Todo lo que creo es verdad, y como es verdad lo voy a seguir. Me voy a determinar a hacer todo lo que Dios me pide, y solamente lo que Dios me pide. Como Abraham. Por eso nos ponen como ejemplo de fe a Abraham, porque él caminó sin saber a dónde. Y cuando Dios le pidió a aquel hijo que iba a ser como la raíz de la promesa, no se lo negó. Pero todo eso era para enseñarle al pueblo que nacía que deberían de caminar como Abraham en la fe. Así es que la fe es lo que te une a Dios, y la fe solo crece si comulgas, si te confiesas, si estás enfermo y pides la unción de enfermos. Todo eso es para que tú confíes en Dios y cada día más y más y más, y te abandones a Él, y solamente a Él. Y de esta manera tú vas a poder superar todo lo que te venga de pruebas. Porque lo que te quiere arrebatar el malo es tu fe, esta fe sobrenatural. Estamos pidiendo por nuestro hermano Steven Canton, desde hace 4 domingos, que chocó con un poste, iba en una moto, estuvo sumamente grave, se fracturó las 2 piernas, está a punto de perder un ojo. No sería la inflamación del cerebro, y su pronóstico era el 99% de que ya no iba a vivir, ¿no? Bueno, hoy me acaban de avisar que ya se ha desinflamado, que ya operaron una de las piernas, que le van a tener que quitar un ojo, pero está respondiendo, y estamos pidiendo aquí por intercesión a Cristo que le dé la salud. Y todo eso es obra de Dios. Nosotros pedimos por aquel que necesita, y Dios te escucha. Eso es lo que Jesucristo hace y te ofrece: interceder por ti. Interceder por los que están tristes, los que están angustiados, los que se sienten solos, los que están desesperados, los que están enfermos, los que están moribundos. Entonces tú estás intercediendo y le pides a Cristo que escuche el clamor de tus súplicas, y Jesús te escucha. Porque Jesús, queridos hermanos, es el mejor amigo que puedes tener. Jesús es amigo de sus amigos. Pero a Jesús le gusta que tú le pidas las cosas, ¿no? Él no es entrometido. Él te espera hasta que tú confíes en Él. Así es que crees en tu fe sobrenatural, que es una virtud teologal. Crees en la gracia santificante y te verás libre de todas las amenazas, los peligros, aunque estés rodeado de muchas amenazas, ¿no? Aunque tengas muchos enemigos evidentes y ocultos.
Por eso decimos que Dios es todopoderoso, que Dios está en todas partes y que Dios lo sabe todo. Bueno, esa es una confesión porque lo vemos, lo percibimos con esta intercesión que les estoy platicando, y hay otras muchas de las que les podía hablar, pero Dios está con nosotros y Dios está aquí y Dios te está escuchando y Dios sabe lo que tienes en lo íntimo de tu corazón. Tú dile a Jesús lo que necesitas, pídeselo y te lo va a dar, porque Dios no le niega nada a sus amigos. Ustedes son mis amigos, dice Cristo, ¿no? Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos. Confía en Dios, solo en Dios, abandónate a Él y crece en esta fe que te regaló en el bautismo. Creo en un solo Dios. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confiesa que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, que es la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos podemos sentar. Mi suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Fernando Reynoso, Irene Trujillo Navarrete, Juana Yáñez Trejo, Martín Ábalos Hernández, Erlinda Yáñez Trejo, Alfredo Félix Palmero, Luz Perea López, Albertina Perea López, Severo Hernández Ceballos, Ignacia Hernández Dorantes, Enrique Maldonado, Teresa Rizo Ramírez, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
presencia brilla más, y en medio del silencio tu voz resuena, tu voz resuena. Presencia es real, todo Dios y todo hombre delante de mí está, delante de mí está, delante de mí está. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Decimos, creo, Señor. Fortalece mi fe. Espero, Señor. Asegura mi esperanza. Te amo, Señor. Inflama mi amor. Yo me arrepiento, Señor. Aumenta mi arrepentimiento. Te adoro como el primer principio. Te deseo como último fin. Te alabo como bienhechor perpetuo. Te invoco como defensor propicio. Que tu sabiduría me dirija. Que tu justicia me refrene. Que tu clemencia me consuele. Y que tu poder me proteja. Te ofrezco, Dios mío, mis pensamientos para pensar en ti, mis palabras para hablar de ti, mis obras para hacerlas según tu voluntad, mis trabajos para padecerlos por ti. Quiero lo que tú quieres, lo quiero porque lo quieres. Lo quiero como lo quieres, lo quiero mientras lo quieras. Por Jesucristo nuestro Señor. Por nuestra hermana Irene Trujillo Navarrete, que hace 2 meses fue llamada a la casa del Padre, y por todos los difuntos por los que hemos pedido, decimos que el Señor le abra las puertas del paraíso para que lleguen a la patria en donde ya no hay muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, sino alegría y paz sin fin. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Su alma y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A crecer en la fe, la esperanza y la caridad, y la gracia santificante. Pueden ir en paz.